Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de transiciones de fase y para esto va a ser muy útil y vamos a ver que en realidad es una ecuación de una gran riqueza, la ecuación de Van der Waals, que vieron desde el principio de clase y que estoy seguro que vieron, eh, pues si no desde la preparatoria, sí desde el curso de fenómenos colectivos. Eh, Antes de dar inicio, vamos a hacer un pequeño recordatorio de dos formas en las que pueden encontrar pues, la formulación termodinámica en general, que nada más van a diferir por una constante, pero que es útil tener muy en mente cómo se puede hacer esta transformación para evitar confusiones. Sobre todo tener muy presente que se trata de pues exactamente la misma ecuación con el mismo contenido físico y que es trivial pasar de una a la otra, ¿no? Entonces, en uno de los casos vamos a tener que la presión es igual al número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura entre el volumen menos el número de partículas por una constante B menos una constante A por el número de partículas al cuadrado entre el volumen al cuadrado. Ahora la formulación, eh, bueno, esta formulación en particular en la que tenemos aquí la constante de Boltzmann en lugar de la constante de los gases, tiene una fundamentación en mecánica estadística y esto lo verán en un par de semestres. Pero vean que pues es una constante, ¿cómo pudo haber sido la constante de los gases, ¿no? Eh, de modo que si queremos llegar a esta formulación con la constante de los gases, en la que en lugar del número de partículas lo que vamos a tener es el número de Avogadro, perdón, es el número de moles. Entonces, pues tenemos que involucrar en algún momento el número de Avogadro, precisamente, que es de donde viene la definición de la constante de los gases. Entonces, de esta misma ecuación, si multiplicamos acá en numerador y denominador por el número de Avogadro, igual que acá, pero lo hacemos al cuadrado. Entonces, al hacer esto, pues una de estas, de este número Avogadro con K nos va a dar R. Luego el número de partículas entre el número de Avogadro es precisamente el número de moles. La temperatura no le pasa nada, aquí al volumen tampoco. Y acá vamos a tener el número de partículas entre el número de Avogadro, que va a ser el número de moles, y a esta constante, que es B' la llamamos, pero no es nada más que la B original multiplicada por el número de Avogadro. Y de este lado pasa lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener A cuadrada, A', que es A por el número de Avogadro al cuadrado, por nuestra nueva variable, que es el número de moles, dividida entre el volumen. Y a su vez, esta ecuación podemos reescribirla como en sus variables reducidas, en las que dividimos arriba y abajo por el número de moles, y entonces la única diferencia es que pues acá se va con este número de moles y el volumen queda como esta B chica, que es definido como el volumen dividido entre el número de moles. Entonces este es el volumen molar, y pasa lo mismo de este lado, ¿no? Lo único que pasa es que terminamos acá con el volumen molar al cuadrado. Entonces que vean y tengan presente que estas tres ecuaciones eh, pues son lo mismo, nada más en términos de constantes diferentes, pero son exactamente iguales. Y esto va a ser relevante porque, eh, sobre todo, si queremos si queremos poder hacer cálculos, es decir, un análisis más cuantitativo de, eh, de lo que nos da esta ecuación, pues necesitamos poner valores acá a las constantes, ¿no? De A y B. Y estas constantes en los libros, en las tablas, vienen a veces en algunas unidades, a veces en otras, y entonces es bueno tener presente eh, cómo pasar de una a otra, ¿no? Y de hecho,
Me parece que más adelante lo vamos a hacer. Creo que sí. Bueno, ahora vamos a hacer un breve recordatorio de los elementos principales de la ecuación de Van der Waals y de dónde vienen estas dos modificaciones que se hacen para hacer más realista el modelo de un gas. La primera modificación es quizás la más intuitiva y es la que está acá en el denominador. Es restarle al volumen una cantidad que es el número de partículas, porque tenemos acá el K de Boltzmann, por una constante. Entonces podemos ver aquí directamente que pues B debe tener unidades de volumen por partícula, para que esto tenga sentido. Y el origen de esta modificación tiene que ver con que estamos reconociendo que, a diferencia del gas ideal, las partículas no son puntuales. Ya estamos reconociendo que van a ocupar cierto volumen. Porque, si recordarán, hay una derivación de la ecuación de gas ideal que probablemente vieron en fenómenos colectivos, que tenía que ver con el tiempo de vuelo de una partícula en un recipiente y el área contra el que chocaba, y había un cambio de momento. Ese cambio de momento nos daba una fuerza, teníamos una fuerza por unidad de área, de ahí salía la presión, y era crucial la distancia que recorrían las partículas, y de ahí lo relacionábamos con el volumen. Aquí lo que estamos reconociendo es que en realidad el volumen al que tenemos acceso no es todo el volumen del recipiente, sino el volumen del recipiente menos el número de partículas por el volumen por partícula. Entonces, cuando hablamos del volumen a ese volumen, a ese mismo volumen al que nos referimos en ese modelo, estamos reconociendo que las partículas tienen cierto volumen, no son puntuales. El segundo término es este de acá, y que es A por el número de partículas al cuadrado entre el volumen al cuadrado. Y este término involucra una interacción de las partículas. Y en este modelo de campo medio de cómo interactúan las partículas y por qué aparece este término ahí, lo que hacemos es pensar que si tenemos pues varias partículas en un recipiente, entonces la energía, ahorita todavía no vamos a hablar de presión, lo que vamos a pensar es la energía de una de las partículas como resultado de la interacción de todas las otras partículas va a ser proporcional. Entonces esa energía de esta partícula n, o de una de las partículas, va a ser proporcional a la densidad. Entonces esta energía va a ir como n entre el volumen, ¿no? Entonces aquí lo que estamos pensando es que, ya sea que a un volumen constante duplicamos el número de partículas, o a un número de partículas constante reducimos el volumen, la energía va a escalar de esta manera, que es pues una suposición razonable. Estamos diciendo al doble de partículas por unidad de volumen voy a tener el doble de energía por partícula. Ahora esto, como dije hace un momento, sigue siendo una aproximación, ¿no? Sí va a haber términos que no van a depender linealmente con la densidad, sino es toda una expansión. Pero vamos a quedarnos con este término. Entonces, dado que esta era la energía de una de las partículas, si ahora consideramos la energía de todas las partículas por efecto del resto de las partículas, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar este término por n, ¿no? Es n veces este término, que es n cuadrado entre b, y
estamos suponiendo que es proporcional a esto, entonces acá está este término de proporcionalidad. Y esto da lugar a una fuerza atractiva, entonces esta energía tiene que ser negativa. Si ahora recordamos que la presión es menos la parcial de la energía como función del volumen, nada más para no confundir con cuánticas las CNs y esto, y para ser consistentes con la notación, vamos a cambiar acá por una U, para que sea esta misma U. Entonces, pues esto va a ser entonces menos la parcial con respecto al volumen de menos A por N cuadrada entre el volumen, y esto es precisamente menos A N cuadrada entre el volumen cuadrado, que ya es este término de acá. Entonces, este término es la presión añadida por la interacción entre las partículas. Podemos pensar que este término de acá es la presión como resultado del mero confinamiento de las partículas dado un volumen, y a ese término añadimos este término extra de interacción de las partículas. Muy bien, entonces es útil ver que si de este término que teníamos acá escribimos UN entre N, esto nos queda menos A por N entre B. ¿Sí? Entonces, esto era la energía que una partícula ve como por la presencia de todas las otras, ¿no? Si ahora volvemos a dividir entre n, podemos interpretar esta cantidad de acá como la energía que aporta una partícula por la presencia de otra partícula que esté ahí. Y esto es útil porque nos da una idea de cómo interpretar la constante A. Dado que esta cantidad de acá tiene que ser pues una energía, quiere decir que A tiene unidades de energía por volumen. Entonces podemos pensar que esa es la energía que va a añadir al sistema una partícula por el simple hecho de colocarla ahí. Es decir, si teníamos un sistema con partículas y ahora añadimos una partícula, bueno, la dibujé un poquito más grande, déjenme homogeneizar estos tamaños, más o menos. Entonces yo añado una partícula más. Podemos interpretar que esta A es la energía que aporta esta partícula al sistema por el hecho de estar ocupando su volumen. Entonces, por ejemplo, para la molécula de nitrógeno, tenemos que
los valores de A y B son, B es aproximadamente 4 angstroms y A se puede escribir como 4 por 10 a la menos 49 joules por metro cúbico, que pues es correcto, pero no nos dice mucho, o 2.5 electronvolts por angstrom cúbico. De modo que si multiplicamos, ¿no? A por B al cubo, nos va a dar esta energía que, que estamos, que está añadiendo al sistema una partícula. ¿Sí? Entonces, eso nos da un significado de las constantes. Perdón, dije multiplicar A por B, no, es al revés, ¿no? Tenemos que dividir A entre B al cubo, ¿no? Para que aquí, aquí en lugar del volumen, vamos a tener B cúbica. Y si hacemos eso, entonces nos va a quedar 2.5 electronvolts por angstrom cúbico entre 4 al cubo angstrom cúbico, ¿no? Entonces esto es 2.5 entre 64 electronvolts. Entonces estas constantes A y B, eso es lo que nos están diciendo, ¿no? O de ahí podemos inferir que si yo tengo un sistema y agrego una partícula, el agregar esa partícula va a añadir al sistema una energía de 2.5 entre 64 electronvolts. Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos un gas que cumple con la ecuación de Van der Waals y vamos a hacer un experimento imaginario en el que tenemos un gas que está en un reservorio térmico. Entonces esto está a una temperatura constante que nosotros elegimos. Y lo que hacemos es a través de un pistón, pues ir agregando masas. Entonces vamos comprimiendo el gas a temperatura constante. Entonces, como es un proceso cuasi estático, en todo momento la temperatura y la presión están bien definidos y sobre todo cada vez que yo pongo una pequeña masa, estoy cambiando la presión. Entonces, el potencial termodinámico, como vimos la clase pasada, que nos va a dar el estado del sistema, es el potencial de Gibbs.
Y recuerden que en equilibrio el potencial de Gibbs es un mínimo, en el cual la temperatura y la presión pues están dadas por los reservorios de presión y temperatura que tengamos. Entonces, pues el primer paso es escribir el potencial de Gibbs para la ecuación de Van der Waals. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues para esto recordamos que una diferencial de G es menos S de T más B por dP más mu por dm. Y entonces, si estamos, el número de partículas no cambian y estamos a temperatura constante, entonces la parcial de G con respecto a B es igual a V por la parcial de P con respecto a B. Y vamos a escribir esta ecuación a partir de esta de Van der Waals. Entonces lo único que vamos a hacer es diferenciar a P con respecto a B de esta ecuación y multiplicar por B. Entonces cuando hacemos esto, pues nos queda N KT por B entre B menos N B grande al cuadrado. De acá el signo menos, ¿no? Hace esa diferenciación. Más 2AM entre B cúbica. Perdón, B cuadrada. Acá era B cúbica, pero pues se va con esta B, ¿no? Ok. Y ahora lo que hacemos es integrar. Para encontrar a G, vamos a hacer la integral de todo esto que es, pues nada más lo voy a escribir así, pero es eso mismo, ¿no? Y va a ser esto más, pues una función de la temperatura, que con la información que tenemos hasta este momento no podemos determinarla, pero no nos va a importar. Muy bien. Si resuelven esta integral a partir de la ecuación que puse hace un momento, encontrarán que, y las integrales son muy sencillas, pero por favor háganlas. El potencial de Gibbs es menos NKT por el logaritmo natural de V menos N por V grande menos NB
por B menos NB menos 2AN cuadrada entre B más la función de T. Ahora, en principio, de esta ecuación podríamos despejar al volumen y sustituirlo en esta expresión para tener al potencial de Gibbs en sus variables naturales, que son la presión y la temperatura. Pero aquí nos van a quedar pues, unas raíces horribles que responden a que para una parte del dominio el volumen no es una función de la presión y no necesitamos hacerlo porque lo que vamos a terminar haciendo es para distintos valores del volumen podemos encontrar tanto a la función de Gibbs como la presión, es decir, vamos a parametrizar con el volumen estas dos ecuaciones y lo que vamos a hacer es encontrar al potencial de Gibbs como función de la presión a distintas temperaturas, que son constantes en cada caso. Entonces, para una temperatura constante, vamos a ver qué forma tiene el potencial de Gibbs como función de la presión. Pero vean que si quisiéramos hacer eso, si de veras quisiéramos ponerle números a las cosas y ver qué nos dan, tenemos varios problemas. Uno es que no hemos definido el número de partículas y el otro es que tener estas constantes como la de Boltzmann pues es muy engorroso. Entonces, lo que vamos a hacer primero es reescribir esta ecuación de Gibbs, esta función de Gibbs, de una manera que no involucre explícitamente estas constantes. Entonces, lo primero que hacemos es dividir a G entre M. Entonces, acá nos va a quedar menos KT. Ya no voy a poner el B subíndice acá de Boltzmann porque además se puede prestar a confusión con las constantes de Van der Waals. Nada más le voy a poner K por el logaritmo natural y ahora vamos a escribir a B como B entre N por N menos NB y vean aquí pues lo que estamos queriendo hacer es de este logaritmo factorizar una n para que poderlo sacar como una suma. Eso lo vamos a integrar a este término de acá, entonces vamos a tener todo esto más una función de la temperatura y del número de partículas que como ambos van a ser constantes no nos van a importar. Ahorita van a ver por qué. Entonces escribimos eso. Más, lo voy a escribir aquí abajo para que quede más claro, más NKT por B. Esto lo saqué de este paréntesis, ¿no? Entonces, por eso queda aquí con signo más. Dividido entre NB entre N menos N por B. Aquí vamos a hacer lo mismo.
menos 2an entre b entre n por n. Sí, entonces aquí directamente estas n se cancelan, esta n se cancela con esta n, y acá es lo que les había dicho. De esta expresión vamos a factorizar. Esto de acá va a ser logaritmo natural de n que multiplica a b menos b, y esto es logaritmo natural de n más logaritmo natural de b menos b, y lo que hacemos es que este logaritmo natural de n lo llevamos para allá, ¿sí? A las constantes. Entonces, esto de acá va a ser menos kt por el logaritmo natural de b menos b grande sí, está bien. Perdón, este era, no, ya era el volumen por partícula. Vean que cuando hicimos el otro análisis, esta B era el volumen molar, pero pues dependiendo si habíamos empezado con la constante de Boltzmann o la constante de los gases, cuando dividamos B por la variable respectiva, que va a ser o el número de partículas o el número de moles, pues nos queda o volumen por partícula o volumen molar, y en este caso es volumen por partícula. Sí, más KT, estamos en este término, perdón, KTB, entre B menos B, menos 2A entre B. Déjenme aquí nada más poner donde B es B entre N, más una función de la temperatura. Me puse una constante, pero vamos a seguir con la F que teníamos antes, más una función de la temperatura y de el número de partículas. Y entonces aquí tenemos la energía de Gibbs entre el número de partículas, y ahora vamos a dividir entre K. Y de hecho lo que vamos a terminar haciendo es tener una ecuación adimensional. Todavía no llegamos ahí, pero hacia allá vamos. De esta manera. Y de hecho de una vez vamos a también dividir entre la temperatura. Y esta pues es otra función, ¿no? De la temperatura y n, pero sigue siendo una función únicamente de la temperatura y del número de partículas. Ahora sí, esta ya es una energía adimensional. Energía por partícula adimensional porque KT tiene unidades de energía. Ok. Y ahora vamos a modificarla todavía un poquito más, porque vamos a escribirla en términos de las variables del punto crítico. Recuerdan que vimos la clase pasada, y sé que vieron ya en clase, que pues la ecuación de Van der Waals va a tener este comportamiento.
y justo aquí hay un momento en el que acá era la presión contra el volumen y esta es a distintas temperaturas. Recuerden que va a haber un momento en el que cuando teníamos el diagrama de coexistencia de fases, teníamos un punto en el que era el punto crítico, en el que pasábamos de tener, cuando estábamos de este lado, cuando graficábamos G contra el volumen, íbamos a tener cierto mínimo de uno de los lados, en otro de los lados, ese mínimo iba a corresponder a otro volumen por acá, pero justo sobre la curva, lo que íbamos a encontrar era que esos dos mínimos valían lo mismo, y si seguíamos por esta trayectoria, lo que vamos a encontrar eventualmente es que la barrera de potencial entre un mínimo y otro desaparece. Y eso ocurre justamente acá, cuando deja de existir este máximo. Entonces, para la ecuación de Van der Waals podemos preguntar cuáles van a ser la presión, la temperatura y el volumen, porque recuerdan que solo hay un valor para el cual se cumple esto, que es justamente el crítico. Y podemos escribir ese volumen, presión y temperatura críticas como función de los parámetros de la ecuación de Van der Waals, que son A y B. Entonces, en particular, B crítico es 3B, T crítico es 8/27 de A entre RB. Y de hecho, acá es donde vamos a usar lo que vimos al principio de estos videos, que era que A' es A por NA cuadrada y B' es B por el número de Avogadro, de modo que la temperatura crítica es 8/27 de A entre B por 1 entre K de Boltzmann. Déjenme escribir nada más K otra vez para evitar confusión. Perdón, esta era prima también. Entonces aquí lo que hacíamos era nada más sustituir. Cuando sustituimos en el denominador nos va a quedar R por número de Avogadro y eso es la K de Boltzmann, ¿no? No, perdón. Nos queda número de Avogadro entre R y esa es la K de Boltzmann. Exactamente. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es proponer variables nuevas. Que es T', que es, o variables reducidas, T entre
la temperatura crítica, y el volumen por partícula reducido es el volumen por partícula entre el volumen por partícula crítico. Y lo que vamos a hacer es sustituir estas variables en esta ecuación. Entonces, para eso, pues nada más vemos que el volumen es B' por B crítico y lo sustituimos. Y lo mismo con T. T es T' por T crítico. Déjenme poner todo esto acá. Muy bien, entonces, la energía de Gibbs por N por K por T va a ser igual a menos, déjenme subir esto, menos el logaritmo natural de 3b menos 1 donde una vez más, a ver, déjenme hacerlo explícitamente. ¿Sí? Logaritmo natural de b, pero b es b' por bc y bc es 3b, entonces esto es 3b b' menos b. Entonces de aquí vamos a factorizar otra vez una b, la vamos a sacar, la vamos a mandar a las constantes. Entonces aquí nada más va a quedar logaritmo natural de 3b menos 1, 3b' menos 1. Más 1 entre, acá vamos a tener b' por 3b, entonces ese 3b se va a ir con esta b y esta b de acá, esas b se van a cancelar, y acá nos va a quedar entonces 3b' menos 1 menos 2/3 de AB por 1 entre KT por 1 entre B más la constante, ¿no? Bueno, la función que teníamos. Entonces lo único que hicimos fue sustituir esta B, acá es B', fue sustituir esta B por 3B B',
y lo demás quedó igual, ¿no? Ahí no hemos hecho nada. Y ahora vamos a multiplicar ambos lados por t'. Cuando multiplicamos acá de este lado por t', entonces nos va a quedar t' entre t, que es 1 entre t crítica. Entonces esto es g entre nk t crítica. Y esto es igual a menos t crítica por el logaritmo natural de 3b' menos 1 más t crítica entre 3b' menos 1 y luego, como acá teníamos t, entonces t' entre t es 1 entre t crítica y t crítica lo tenemos acá. Entonces nos va a quedar esto en el denominador. Vean que, perdón, lo borré, pero ya lo teníamos en términos de A y B. Acá era K de Boltzmann. Entonces, sí, aquí vamos a tener todo esto dividido entre esta expresión. Entonces va a quedar, se van a ir las A entre B, se va con esta A entre B. Esta K de Boltzmann se va con esta K de Boltzmann. Entonces nos va a quedar nada más una combinación de estos factores 2 tercios y 8/27. Y cuando lo hacen con cuidado, les queda 9/4 de o 9 entre 4 por B'. Ok, entonces vean que esta ya es una ecuación que nos gusta, es una ecuación con la que podemos trabajar mucho más fácil, porque por un lado es adimensional, como les decía, es una energía por unidad de partícula dividida entre una energía que es K por la temperatura crítica. Acá me faltó esta constante que no nos va a importar, pero que trae Ns y Ts. Y entonces nos queda todo en función de B, que es el volumen por partícula entre el volumen crítico y de la temperatura crítica. Okay. Esto lo que quiere decir es que si yo les doy una temperatura crítica, entonces, o sea, hay una temperatura crítica que pues, es, sí, acá está. Entonces, ustedes pueden graficar esta función sin considerar esta constante, únicamente como función de el volumen reducido. Y este volumen reducido pues ya es 0.5, 0.6, 0.9, va a ser de ese orden. Ok, entonces, vean que la ecuación de Van der Waals podemos escribirla también en términos de B' y de P'. Podríamos
reescribirla de esa manera. Si lo hacemos, entonces como había dicho al principio, porque recuerden que lo que estamos tratando de ver es que la ecuación de Van der Waals contiene ya la física que necesitamos para determinar si vamos a tener un cambio de fase. Y porque todo lo que vimos la clase pasada fueron diagramas, ¿no? Esquemas de la idea general de lo que representa tener una transición de fase, pero no habíamos hecho o no habíamos visto un cambio en el que pues una ecuación tan relativamente sencilla como la de Van der Waals nos indicara que vamos a tener una transición de fase. Entonces, para eso el objetivo, y es lo que hemos estado haciendo, es escribir a la energía de Gibbs de una manera que se pueda graficar. De hecho, les voy a dejar más adelante una tarea en la que van a graficar esta ecuación de manera parametrizada, porque para distintos volúmenes, acá recuerden que esta ecuación pueden escribirla también como función de B', pueden encontrar la presión a la cual corresponde este volumen. Ahora, si hacen eso, van a encontrar, es decir, si grafican esta función que acabamos de escribir, para, por ejemplo, T igual a 0.9 de Tc, lo que implica que pues T' es 0.9. ¿No? Recuerden que el lado derecho de la ecuación que habíamos escrito de G solo incluía T'. Entonces, si calculan acá la presión para distintos valores del volumen y la energía para esos mismos valores del volumen, van a encontrar una curva de este estilo. Entonces déjenme marcar acá los números o distintos puntos durante esta trayectoria. Recuerden que lo que estamos haciendo es, esto es a una temperatura constante, ¿no? Recuerden que lo que estamos haciendo es comprimir un gas a temperatura constante. Entonces, lo que estamos haciendo es aumentar la presión del gas conforme lo vamos comprimiendo. En esta gráfica no se ve el volumen, pero pues ese volumen viene de la ecuación de Van der Waals. Pero recuerden que la condición de estabilidad de equilibrio, de hecho, es que la función de Gibbs es un mínimo a temperatura y presión constante. Entonces, conforme vamos comprimiendo el gas, y podemos acá paralelamente mostrar cómo se va a ver la presión contra el volumen para esos mismos puntos. De hecho, vamos a ir al revés. Este es el punto 1. Este es el punto 2. 3, 4, 5, 6 y 7.
Empezamos por acá, vamos aumentando la presión, pero en cuanto llegamos a este punto 2, lo que nos dice esta representación de la energía es que va a haber un cambio de fase. Y el cambio de fase se ve porque tenemos que minimizar la función de Gibbs. Entonces, acá es un mínimo, es un mínimo. Cuando llegamos a este punto, por ejemplo, de la presión, hay tres opciones. La presión podría ser esta o podría ser esta. Pero la presión que lo minimiza es este. Entonces, de hecho, si nosotros medimos en el experimento la energía de Gibbs, en este momento, o más bien en este momento de acá, la trayectoria real que va a seguir el fluido va a ser hasta este punto y luego este cambio de acá. Y vean que esto tiene sentido porque como vimos la clase pasada, va a haber un cambio de pendiente. ¿Sí? Y la parcial de G con respecto a la presión es precisamente el volumen. Entonces lo que estamos viendo es que al existir esta transición de fase, este cambio de acá, hay un cambio discreto en el volumen, ¿no? Que es lo que habíamos visto cuando teníamos la ecuación de Le Chatelier. Esto lo que quiere decir es que conforme vamos aumentando, vamos disminuyendo el volumen porque vamos aumentando la presión, todos estos puntos que quedan acá afuera, todos los que corresponden a esta curva, son puntos inestables. Y todos van a regresar a este punto. Todos van a decaer en este punto de acá. Entonces, durante estos puntos en la trayectoria, o sea, vamos del 1 al 2, hasta aquí seguimos la misma trayectoria. Todos estos puntos, que son el 3, 4, 5 y 6, decaen a tener la misma presión. Entonces, de hecho, lo que va a pasar es que durante la transición de fase, la presión es constante. Y luego sigue a este punto otra vez, sigue a esta parte. Habiendo tenido este cambio de volumen, ¿no? Es al que se refiere este cambio de acá. Entonces recuerden que esto es una isoterma. Entonces, este es un experimento a presión, a temperatura constante. Y lo que estamos viendo es cómo cambia el sistema conforme vamos cambiando la presión. Lo que vamos a ver es que la presión va aumentando, y de repente ustedes siguen comprimiendo el cilindro que habíamos dibujado, ¿no? El volumen sigue disminuyendo, pero lo hace a presión constante. Y lo hace a presión constante hasta que todo el gas que teníamos acá originalmente se convirtió en líquido y ahora ya estamos en esta parte de acá comprimiendo el líquido. Entonces lo que vamos a ver en un experimento es esto. Y aquí es fácil verlo, pero hubiéramos encontrado lo mismo si lo que hubiéramos hecho es tener la presión constante y hubiéramos ido aumentando la temperatura. También habríamos visto que hay un momento en el que la temperatura o al momento de la transición de fase, sería el equivalente de esto, la temperatura se mantiene constante hasta que hemos metido en el sistema todo el calor latente que era necesario dada pues la masa total que teníamos de gas. Bueno, en este caso hubiera sido al revés, ¿no?
bueno, habría sido de acá para acá. Eh, Muy bien. Entonces, eh, vean que durante todo este proceso cambiaron muchas cosas, pero al regresar a este punto, G no cambió. Entonces, ¿recuerdan cuando estábamos haciendo todo el tratamiento de funciones de estado? Pues teníamos integrales de este estilo, ¿no? Si tenemos dg a través de todo este circuito es igual a 0, ¿no? Déjame ponerlo acá. Esto podemos escribirlo como la parcial de G con respecto a P por dP. Y esto no es otra cosa que la integral del volumen por dP. Entonces, durante la transición de fase, me voy a borrar esta curva, lo que vamos a tener es que la integral de v de p tiene que ser 0. Porque G no cambió. Ahora, acá lo tenemos al revés, ¿no? Tenemos P contra B. Pero si esa misma gráfica la hubiéramos dibujado al revés, es decir, que acá tuviéramos B y acá P, vamos a tener una cosa de este estilo. Donde este es el punto 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, vean que si trazamos una línea vertical sobre estos puntos, vamos a tener dos áreas que son las mismas dos áreas que teníamos acá. Claro, no está dibujado exactamente igual, pero bueno, son estas mismas dos áreas que si las volteamos. Ahora, si ustedes integran, porque estamos integrando primero en esta dirección, entonces si integraran de 2 a 3, pues les quedaría toda el área debajo de la curva, incluyendo toda esta de aquí abajo. Pero ahora si van de 3 a 4, delta P va del otro lado. Entonces, el área que está abajo, que sería toda esta de acá, pues se resta con la original azul que estaba acá, de modo que nos queda solo la que está dibujada en azul en esta parte. O sea, nos queda solo esto de acá.
Y de manera análoga de este lado, ¿no? Este, si primero integramos de 4 a 5, pues nos va a quedar toda esta área, pero incluyendo todo esto de acá. Y si ahora vamos de 5 a 6, únicamente nos queda esta área, que al momento de restársela al total, nos deja solo esta área azul que está ahí marcada, que de hecho tiene el signo opuesto de esta, ¿no? Porque esta originalmente íbamos para este lado y esta vamos para acá. Entonces, va a existir un punto, que de hecho es el punto, un par de puntos, 2 y 6, bueno, un solo, una presión, ¿no? Que es esta presión de acá, que va a definir estos puntos 2 y 6 únicos que hacen que el área de este lado sea igual que el área de este otro. Esto es equivalente a que ocurra que G no tuvo cambios, y entonces para saber que hubo una transición de fase, o para saber el punto en el cual hay una transición de fase, no necesitamos conocer o no necesitamos calcular directamente G. No necesitamos calcular o hacer toda esta álgebra que hicimos. Directamente de la ecuación de estado, de la presión como función de la temperatura y el volumen, si podemos hacer este cálculo, que de hecho se llama construcción de Maxwell, lo único que tenemos que hacer es entonces encontrar cuál es el punto, cuál es la presión para la cual estas dos áreas son iguales, y esto nos va a decir que todo lo que está pasando entre esos dos puntos, que es toda esta colección de puntos, de hecho son puntos termodinámicamente inestables, y lo que realmente está pasando es esto, y nos marca la transición de fase. Entonces, si nosotros siguiéramos graficando todos estos puntos para distintas temperaturas, porque no olviden que todo esto fue dada una temperatura, vamos a seguir encontrando curvas de este estilo. Acá se va a ir formando bueno, aquí no lo pinté muy bien, pero bueno, de hecho ninguno de los puntos. Déjenme hacerlo así más bien. ¿Sí? Entonces, si vamos aumentando la temperatura, eventualmente, bueno, para todos estos puntos vemos la zona en la que vamos a tener esta inestabilidad termodinámica, que es la transición de fase. Aquí en todos estos puntos hay coexistencia de vapor, perdón, de las dos fases, ¿no? De la líquida y la gaseosa. Y justo en este punto, este es el punto crítico. De modo que, vean que cada una de estas curvas fue una isoterma. Entonces, para cada temperatura, nosotros sabemos a qué presión hubo esta transición de fase. Entonces, si graficamos para cada temperatura la presión de la transición de fase,
vamos a obtener pues la curva de coexistencia de fase. Entonces esta es la coexistencia ¿no? La presión contra la temperatura, que les reitero, para cada temperatura es la presión de vapor, es la presión a la que se lleva a cabo la transición de fase, y estas temperaturas, conforme van aumentando, vamos subiendo en estas curvas, y terminamos en este punto, que es el punto crítico. Entonces con esto conectamos con lo que habíamos visto en la clase pasada, y es muy importante esta construcción de Maxwell. Y es muy ilustrativo hacer un caso concreto como el de Van der Waals, porque podemos ver cómo esta ecuación tan relativamente sencilla, y lo que les decía en los videos anteriores, como la termodinámica, aunque estamos haciendo matemáticas relativamente sencillas, contiene una gran riqueza física, como es mostrar que aquí hay una transición de fase que pues no es para nada trivial cuando uno ve la ecuación, e incluso cuando uno considera los pequeños cambios que se hicieron para modificarla, que son pues, cambios como vieron al principio de estos videos, completamente razonables. Bueno, pues con esto terminamos el tema de hoy.